Bienvenidos a la presentación de Gigantes con los hermanos Valderrama. Antes que nada me gustaría dar las gracias tanto a Stiberry como al Espacio Joker y a la librería Joker por hacer esto posible y sobre todo a ellos por venir a la presentación. Vale, ya yo creo que sin más dilación ya vamos directos a la charla, si queréis. Vamos. Nos vamos con la obvia. ¿Cómo surge Gigantes? Es decir, porque al final sí que es sois algo distinto porque no habéis tenido una trayectoria fancinera previa, no habéis publicado en España, sino que directamente a lo grande y en Dark Horse. ¿Cómo surge? Claro, es verdad que lo de la carrera esta profesional que hemos tenido, quizá no fancinera, pero sí que hemos estado como en distintas etapas en las que hemos tocado mucho multimedia y audiovisual, porque cuando salimos de la carrera pues estuvimos entre cositas de animación y de montaje, pues también, de montaje algo tocó. Y claro, como el cómic siempre ha sido lo que nos ha gustado y nos ha apasionado mucho, aparte de la animación, en nuestro tiempo libre pues hacíamos nuestras paginillas y esas cosas. Y es verdad que no fanzine en el sentido estricto de la palabra, pero sí poníamos historietas cortas en internet o nos presentábamos a concursos y cosas así. Y después de una trayectoria de colgar algunas cosillas y de ganar algún concurso, pues siempre hemos tenido las ganas de querer contar una historia ya larga. Y ahí fue cuando un poco empezamos a darle al coco para ver qué contar y salió de manera orgánica. Sí, claro, o sea, al final nosotros creciendo en Marbella, ¿qué ha pasado ahí? Se me ha caído accidente. Perdón. De la emoción. Que eso, que creciendo en Marbella pues no había una escena del cómic ni nada, o sea, era difícil hasta comprar cómics. Entonces era una cosa que simplemente estaba ahí y que hacíamos por hobby, porque era de lo poco que podías hacer así creativo, ¿no? Con poco presupuesto y sin gente, sin colegas y cosas así. Y ya fue más adelante, rollo universidad, que empezamos a tomarnos lo de hacer cómics como una salida profesional. O sea, que no fue un recorrido desde pequeño de vamos a hacer cómics, sino nos gustaba el cómic, pero queríamos hacer animación, o trabajar en cine, o trabajar en diseño, ¿no? Como había muchas opciones. Y cómic yo creo que al final sirvió porque era lo que podíamos hacer entre nosotros, sin contar con nadie. Un gran presupuesto. Claro, porque en animación era imposible vender un proyecto. Todo el mundo te decía que no, éramos muy jóvenes. Teníamos muy poca experiencia, pocos contactos. Y datos, salimos de la carrera 2008, o sea, años de la crisis, todo, claro. Y en el sector audiovisual. La animación estaba en un momento muy malo porque era la época como final de Flash, de la animación Flash, que era ya una cosa como medio muerta, ya nadie quería hacer. Empezaba el 3D, el 2D se estaba quedando como un poco añejo aquí, cuando habíamos tenido grandes estudios, y en Madrid en particular también, aunque sí. Aquí en el norte había también unos pocos muy buenos, y algunos sobreviven, sí. Pero eso, Madrid, trabajar en animación, o trabajar en cine, o trabajar en cosas así era inviable, era una cosa como súper lejana. En cambio cómics, solo teníamos que sentarnos y hacer cómics. Claro, entiendo que el proyecto de Gigantes ya directamente nace como cómic, no como ya animación o algo más complicado. No, fue ya queriendo hacer proyectos de cómic nuestros, porque yo tampoco tenía la idea o las pretensiones de ser dibujante de cómic al uso. O sea, de querer hacer mis páginas de prueba, ir a un festival, enseñarlas a un editor, ser dibujante de Marvel o de... No estaba en mis planes para nada. O era una cosa que creábamos o no me interesaba, la verdad. O sea, llega un poco como o sea, y es la sensación que da leyendo, lo que al final habéis metido aquí todas las referencias, todas las lecturas, porque a mí se me ocurren, un montonado. O sea, veo referencias desde Dune, muy sencillita, a las más obvias, Godzilla, todo el tema de los monstruos, claro. Incluso de Warriors. Entonces, ¿había esa intención de meter todo eso que os molaba de...? Yo creo que más que intención, digamos, de vamos a hacer una lista de la compra y vamos a decir, The Warriors entra, Godzilla entra, fue, como decía antes, fue también bastante orgánico, porque yo creo que tenemos
influencias nos vienen desde tantos lados que muchas veces ni lo pienso. Y luego en alguna charla que hemos tenido siempre me preguntan, ¿y cuáles son las influencias así y tal? Y creo que siempre digo alguna diferente, aparte de la obvia, porque se me ocurre y digo, vale, la de Warriors, pues ahí está, ¿no? Pero luego digo las Tortugas Ninja y al principio no parece tan claro y luego, pues sí, es verdad, también hay algo de las Tortugas Ninja ahí. O decimos Ciudad de Dios, la película esta brasileña, o decimos esta de Sergio Leone, la de Érase una vez en América. Y claro, a mí me marcaron de cierta manera que sin saberlo, luego cuando yo estaba haciendo, por ejemplo, la relación entre los personajes, pues me venían dinámicas que cogía de esas fuentes, ¿no? Y luego cuando ya lo veíamos todo era como, joder, ¿cómo ha quedado esto súper Akira? O ¿cómo ha quedado esto súper The Warriors? O lo que sea. Y por eso son tantas influencias que algunas yo creo que son muy obvias, porque creo que son las que teníamos más en la superficie, pero hay otras que nos dábamos cuenta a medida que lo íbamos haciendo. Y que a lo mejor él se daba cuenta y yo no, o él aportaba lo suyo y yo luego tenía mis cosas en el guión. O por ejemplo lo que dices de Dune, ¿no? Que era una cosa que teníamos ahí o que yo tenía, sobre todo en el segundo, con lo de que llevan como unos picos y se enganchan a... Sí. Los Claro, piolet. claro, pero cuando salió el cómic no había salido la película ni nada, o sea, no era nada popular, era una cosa que no iba a pillar absolutamente nadie. Sí, claro, de la peli Lynch han pasado. Claro, claro. Claro, y ahora seguramente el que haya visto las nuevas, si se lee el cómic, dirá, hostia, esto lo han cogido de Dune, ¿no? Claro, ahora con yo, el yo lo 2. pensaba más por la especia y el ámbar. Que también está, o el rollo de que hay como dunas de nieve, ¿no? Es como un planeta desértico. Sí, incluso hay en el primer número unos especies de gusanos Sí. no tan gigantes, pero también los hay, ¿no? Y son ese tipo de cosas que yo creo que no las pensé. O sea, lo del gusano o lo de los piolet o tal, yo creo que ni se me pasó por la cabeza que era Dune y luego me di cuenta y dije, sí, es muy Dune esto. Bastante. Y lo de los piolet ha sido al ver la segunda película, cómo se enganchaban a los gusanos y dije, es que ¿cómo puede ser que lo haya puesto? Porque yo me he leído el libro recientemente, o sea, pero Dune creo que pasa como con otras grandes sagas de ciencia ficción, que creo que están en el ADN ya de las personas que consumimos cualquier tipo de trabajo derivado de ficción. Que incluso aunque no hayas leído el libro, lo que sea, lo has visto de alguna forma. Te ha llegado por otros lados. Te ha llegado por otra otros lados, referencia. exactamente. Sí, es como Star Wars o El Padrino, cosas así Eso que es. son cosas que están ya en la cultura. Sí, de hecho, lo que me llama la atención también es que dentro de esas influencias, más allá de la del manga, realmente del cómic, no hay tantas. Porque, bueno, tampoco hay tanto cómic de monstruos enormes. Claro. O el que había, estamos hablando de Marvel, Sí. pero vamos, no tiene absolutamente nada que ver. Pero fíjate, o sea, cómics que por entonces también nos gustaban mucho eran los de AIDP y de ahí el tema monstruos bebe muchísimo. Porque Guy Davis era como nuestro autor favorito y fíjate que terminó siendo diseñador de criaturas y tal para Guillermo del Toro y para un montón de películas. Y luego para Pacific Rim, que salió... Se solapó eso, ¿eh? Claro, se solapó. Sí, Porque eso. nosotros cogíamos cosas de Guy Davis antes de Y de Wayne Barlow, porque había trabajado con Guillermo en Hellboy. Claro, y cosas de Guillermo del Toro antes de Pacific Rim. O sea, nosotros esto ya lo teníamos ideado antes de Pacific Rim. Y cuando salió Pacific Rim, claro, todo el mundo nos dijo, hostia, se parece a Pacific Rim. Y en realidad fue una cosa que nosotros estábamos cogiendo de los que luego hicieron Pacific Rim. Fue una cosa como curiosa ese enganche que en parte Claro. jodió bastante cuando lo vimos porque era como, no jodas. Pero bueno, también nos dijeron que se parecía a Ataque a los Titanes y claro, no. Pero eso fueron los americanos Sí. antes de que saliese el cómic. Sí. Y vieron como las primeras imágenes y dijeron, esto es como Ataque a los Porque Titanes. estaba de moda en aquel momento bueno, y claro, nos comparaban. Digo, bueno, yo qué sé, puede. No sé, hay gigantes. Pero sí que pasa mucho eso, que nosotros veníamos, además, creo que sí que fue una referencia clave la de AIDP porque dijimos, este es el tipo de cómic que queremos hacer.
Es que además era un poco ese formato de los arcos más o menos cerrados, con su título, la dinámica entre personajes, que podía ir entre lo dramático y lo cómico. Y de cómic, por ejemplo, otra referencia muy clara es la de Tekken King Crit, el manga de Matsumoto. Sí. También era como de mis cómics favoritos también en ese momento. Y hasta lo de los chavales, hasta lo de eso como del blanco y negro tal también viene bastante de ahí. O sea que en realidad de cómic hay bastante. Akira es por el cómic más que por la película. Sí, bueno, la relación entre los dos protagonistas es relativamente parecida a la de Akira. Incluso ese punto posapocalíptico que en la película no se ve tanto, pero en el cómic sí que se ahonda un poco más, ¿no? Que casi se convierte en un Mad Max en Japón, en el cómic, en el manga. Y se crean como esas bandas posapocalípticas, es más del cómic. Eso en el anime no es, ni está. Me acabo de acordar, como apunte curioso con lo de AIDP, justo cuando estábamos escribiendo esto, en Zona Negativa hubo un concurso para llevarse el primer de tapa dura de integral de IDP. Y hice un artículo haciendo una review de ese primer de plaga de ranas o como se llame, y lo gané. Está mi artículo por ahí en Zona Negativa diciendo lo bueno que es ese libro, y lo tengo ahí se quería ahorrar Norma, enhorabuena, ¿entiendes? Y yo, claro, aunque ya lo teníamos como en TPBs. Sí, los teníamos todos. Los teníamos todos, pero oye, es una edición preciosa y la verdad es que es un cómic que yo siempre recomiendo porque me parece una chulería y me parece además una tragedia que hayamos perdido a Guy Davis en los cómics. Sí, que se haya ido al cine o a los videojuegos y todo esto y que no lo tengamos en el cómic, pero bueno, así es la vida. ¿Cómo vendéis este proyecto así sin nada, sin ningún cómic publicado detrás a Dark Horse? Porque llama mucho la atención, es decir, no empecéis por una editorial pequeña en Estados Unidos, sino vais directamente a Dark Horse, que es cierto que tiene experiencia en publicar este tipo de cosas, porque ha publicado Godzilla, ha publicado Alien vs Predator, Alien y Predator, pero ¿cómo es ese momento de venderlo? Es que... Pues a ver, la historia la hemos contado ya también muchas veces. Un poco surrealista, pero supongo que es causa de la insensatez de no tener contactos en el mundo del cómic, no tener ni puta idea de cómo funciona nada y simplemente que a nosotros lo que nos gusta es hacer proyectos. Entonces, hacemos un proyecto y para nosotros la idea era, cuando tú haces un proyecto, tú se lo mandas a una editorial. Era todo lo que sabíamos sobre publicar cómics. Entonces, hicimos un proyecto y buscamos editoriales. Y de las que nos gustaban, pues una era Dark Horse, porque teníamos muchos cómics de Dark Horse, consumíamos mucho cómics de Star Wars de la época, esos de Godzilla, de Alien, de un montonazo de cosas de Dark Horse, de Hellboy, Sin City y demás. Y en la página web por entonces, que esto estamos hablando de 2016, no. 2015. Claro, fue antes. Claro, pues eso, casi 10 años ya. Pues en la web te ponía que si querías mandar un proyecto, que firmase no sé qué papeles, metieras en un sobre, lo mandaras... ¿sabes? Todavía en analógico. Sí, claro, todo era analógico. Todo analógico, que lo mandaras a Estados Unidos y bla, bla, bla. Y me dio una pereza terrible. O sea, yo dije, esto tiene que estar un poco más... que sé, tiene que haber otra manera. Y ponía, pero nunca mandéis un email con el proyecto, será eliminado y será no sé qué. Y bueno, claro, en esa época empezaban las redes sociales a ser un poquito más fuertes y curioseando, pues me encontré un editor de Dark Horse en Facebook. Y tenía el mail puesto. El mail personal suyo. No el del editorial. Personal. Claro, en plan randystraley.total.com. Dijimos, bueno, pero al editor se le podrá mandar, ¿no? O sea, si lo tiene abierto... Si nadie nos dice que no, si estáis, su mail es para mandarle cosas. Pone que a Dark Horse no se lo mandes, pero al editor no pone nada. Además, claro, de Randy habíamos visto, claro, teníamos los cómics de Star Wars, él era el editor y guionista de muchos de ellos. Alien vs Predator era también un proyecto suyo.
y tenía también un cómic de Godzilla color dibujado por Arthur Adams, que también él era el guionista y editor, ¿no? Y era como que lo veíamos mucho su nombre, entonces era claro, como... porque antes en los cómics venía, como en la primera página, venía como una sección del editor. Como un artículo pequeñito. Y salía sí. un dibujo suyo con una camisa hawaiana, era muy llamativo, ¿no? Entonces te quedabas con... A este se llama Randy Stradley. Y en la web de Dark Horse también. Claro, y en el Facebook, pues ahí bicheando, pues vi el mail y dije, pues vamos a mandarle el mail. Total, como nos decían siempre de pequeño, el no ya lo tienes, ¿no? Entonces... Ay, tú que lo mandamos. No teníamos ni idea si eso se podía hacer, si no, si se debía, si estaba mal visto. Y primer mail era con el proyecto, o sea, así a cholón. Sí, porque es verdad que también lo planteamos de manera que entrara por los ojos, o sea, que no mandamos ahí un textaco como venga, aquí está toda la historia, la ficha de personajes, no, dijimos, vamos a hacer un pitch, vamos a hacer un paquete que venda el proyecto, que entre por los ojos, que se vea que ya tiene un tono bien pensado, que se vea que tiene una estética, que tiene un poquito de world building, ¿no? De lo que es el acervo del mundo, pero muy ligero y la historia más o menos completa, ¿no? Pero solo el principio le dimos. O sea, fue como un folio de texto realmente, como mucho, 3 párrafos, pero cargado de imágenes y con 7 páginas de prueba fueron, así de concepto. Algo así me suena. Por eso que no teníamos mucha experiencia en todas esas cosas, pero en hacer proyectos y hacer un PDF y montarlo bien y tal, pues ese se nos daba bien. Entonces, pues eso, le mandamos el PDF bonito con las páginas y tal, y yo creo que respondió el mismo día. Sí. Ya casi diciendo que le gustaba y que si teníamos más, que lo quería ver y que quería saber más porque le interesaba mucho. Sí, sí. Entonces, esa es toda nuestra experiencia vendiendo proyectos. Y claro, es que... Entonces, cuando viene alguien joven o que está empezando y nos pregunta, es que es todo lo que sé. O sea, mandar un email. Sí. Es Bueno, que no... y el proyecto y el cómic, lo que hay detrás. Sí, del mail, claro. pero el proyecto lo sabe hacer mucha gente. O sea, muchos chavales son muy buenos haciendo... Tienen muy buenas ideas. Haciendo proyectos y con ideas y con tal, pero que al final ese punto de pura coña es que existe y... Que los chavales no tienen Facebook. Y que ya no Bueno, se... Ya no, claro. Es verdad que ahora los editores están todos pululando por No, Twitter. ahora los editores te escriben un MD de Instagram, les da igual. O sea, Sí. ya ni te escriben mails. O te escriben por Twitter. Por Twitter. Ya las cosas han cambiado mucho, pero... Pero claro, aquel entonces, y además que estamos hablando de Randy Stradley, que es uno de los cofundadores de la propia editorial, pero siempre ha estado muy vinculado a eso, a esa parte de monstruos dentro de Dark Horse. Entonces, claro, es que dimos en el blanco porque gracias a que teníamos los cómics justo que nos gustaban, que muchos procedían de él, pues era como una apuesta más o menos lógica, aunque nos tiramos a la piscina, pero tenía su lógica, porque este señor estaba dentro del rollo que a nosotros nos gustaba. Sí, tenía su lógica. Pero fue- porque es Randy, Stradley, no sé qué, pero es que la realidad es que no conocemos a otro. A nadie, sí. Es que en realidad por nombre de editores A nadie más. solo sabemos que el de Dark Horse era Randy Stradley. Y gracias a su dibujito de la camisa hawaiana, sí, ¿no? El resto, o sea, si me preguntas un editor de Marvel, de DC o de Image o tal, no tengo ni Nadie. idea. No, pero ni De idea. hecho, cuando publicamos ya el primero, al año siguiente, Randy Stradley y Chris Warner, que es otro también de los guionistas, editores que trabajan mucho en Dark Horse, que también es dibujante, de hecho, Chris Warner. Sí, de Predator. Y de Alien y de Predator. Y vinieron a Barcelona, al Salón de Barcelona, para mirar portfolios y todo esto. Y nos dijeron, oye, os venís y así nos conocemos y tal. Y nosotros, para allá que fuimos. Y llegamos justo a donde está la Feria de Barcelona y nos lo encontramos, nos lo cruzamos por la calle. Claro, le dijimos en mitad de la calle, Randy. Se dio la vuelta, ¿quién me conoce en la otra punta del mundo? Y más, no recuerdo mal, Iba con igual en mi Chris. imaginación llevaba una camisa hawaiana. Exactamente. O sea, y fue por eso, es que fue por eso. Claro, y ¿cómo me habéis reconocido si no nos hemos visto nunca las caras? Y digo, ya, pero la camisa. Es que es típico guiri americano que te encontrarías en Marbella, pero fácil. Y en Barcelona destaca.
destaca. Una vez que entráis en Dark Horse, ¿cómo es ya el proyecto? Es decir, ¿decidís que sea una serie limitada a vosotros de 5 números o os lo marcan ellos? Nosotros en principio propusimos como... nos gustaría que esto fuera como serie ongoing, pero realmente nosotros pensamos por arcos, por lo que decíamos el ejemplo de AIDP. Porque nos gustaba eso, un libro más o menos cerrado, tú lo puedes continuar, pero nos gusta que haya cierto final, no nos gusta que sea como eterno, ¿no? Y el propio Randy nos dijo que sí, que en principio, más que ongoing, vamos a probar con eso. Vamos a probar una miniserie, un arco como vosotros tenéis, y eso entre 5 o 6 números, ¿no? Y dijimos, vale, 5 nos viene bien. Sí, porque en esa época, o sea, era la época en la que estaban saliendo un montón de miniseries, Sí. sobre todo de Image, tipo... Ay, ¿cómo se llama? La de los chavales del colegio, de asesinos... Clase Letal. Clase Letal. Clase Letal, o la de Southern Bastards, estaba saliendo... O sea, era toda esa época que empezaron a salir un montón de series De autor... que luego todas terminaron siendo series de Netflix o de lo que sea. Y veíamos un poco que era como ese camino nos gustaba. Que en realidad son como arcos, ¿no? Dentro Sí, de o una... como temporada. Si lo, Sí, si lo eso ves, Eso es como si fuese una serie con temporadas. Eso pues. es. Rumble también salió en aquella Eso, época. Rumble. Entonces era un poco... Pensábamos que podría encajar en esa línea. Y nos dijeron que bien, pero que poquito a poco no nos flipásemos demasiado. No, pero dijimos, vale, meter el arco que tenemos pensado en estos 5 números, sí, nos puede... Y eso, y más que serie por temporada, nosotros lo pensamos como películas de una saga, por decirlo de alguna manera. pero cerradas y... Porque Eso la es. parte buena que tiene es que incluso el segundo te lo puedes leer Te lo sin puedes haber tenido leer. el primero. Claro, o sea, parecía como un Star Wars, ¿no? Que puedes ver una y es una película completa, que no te quedas... O como James Bond o Misión Imposible un poco, ¿no? De Sí, verlas algo así. independientes funciona, no necesitas tanto el trasfondo, aunque Claro. alimenta, digamos, a lo que viene Porque después. todas pero- estas series de ese momento sí que acababa, todos los arcos terminaban con un cliffhanger asqueroso que... Dijimos cliffhanger, no. No, nosotros nos gusta que tenga un final, aunque pueda seguir, pero que tenga un final. Y aunque literalmente cuelgan en el final del primero cuelgan de una especie de grúa de barranco. De un risco. De un risco, sí. De hecho, del primero al segundo se produce un cambio incluso en la forma de editarlo. Es decir, Sí. el primero sale en 5 números y el segundo ya sale como una unidad. No, tenéis que hacer algún ajuste en el segundo, porque como decimos, ya no tienes la necesidad de que la grapa acabe con un cliffhanger, Eso es. sino podéis ir a otras instancias, otros arcos, a otras instancias en páginas para desarrollar Sí. una escena. Claro, ahí justo es que fue idea de Randy, ¿no? Porque dijo que estaban viendo en la editorial que el sistema de miniseries por grapas no estaba funcionando tan bien como a ellos les gustaría, porque se daban cuenta de que el primero se compraba mucho por la curiosidad y luego muchos esperaban al TPB. Y dijeron, es que lo de las grapas, dice, a lo mejor con vosotros lo preferís de ya editarlo todo como novela gráfica o como volumen o como lo quieran llamar, y así no tenéis esas trabas, digamos, de cada 22 páginas, pues lo que tú dices, ¿no? Que hay un cliffhanger o que hay un corte muy evidente y pueda ser más de recorrido, ¿no? Y eso nos lo propuso y dijimos que la verdad tenía todo el sentido del mundo. Así podíamos, mira, en vez de 120 y tantas páginas, pues a lo mejor podemos meter 6 o 7 más aquí porque nos viene mejor y le damos el tiempo que necesitamos o el espacio que necesitamos. Y bueno, pues eso, estaban un poco probando ellos también porque tan pronto como vino todo esto de las miniseries y todas estas nuevas franquicias de autor, luego como que parece que muy pocas de esas han sobrevivido. Al final todas han ido en declive y de nuevo el problema de la grapa y parece que solo los superhéroes son un poco las que mantienen un poco ese formato para bien. Sí, es que en Estados Unidos, o sea, las obras independientes o de fuera de los superhéroes y demás sufren muchísimo con el mercado americano porque es que no llegan ni a las tiendas. Claro. Con el rollo este de las reservas, de las previews, de que hay que pedirlo con 3 meses o 6 meses de antelación, el cómic
de autor o un poco diferentes sufre muchísimo. Todas las series han ido cayendo. Sí, yo creo que las que funcionan son las que tienes un guionista, un Eso dibujante que se ha forjado la fama en los superhéroes Eso es, y eso que es. luego ya tiene su público hecho. Si eso sacas al James Tynion Eso es. cuarto o tercero O o que lo que sea. sea, Sí. y a 2 o 3 más, y es que nadie vende grapas. Y además no suelen ser ya en Image o en Dark Horse, que sí que hubo como un boom de muchas miniseries así, ya la mayoría vienen de DC de todas formas. Sí, y al final para nosotros lo natural es más esto, más la historia del tirón, porque al final nuestro objetivo era más el cómic europeo en un principio, de hacer álbumes pues como los hacían en Black Sad o cosas así que en un cómic americano, pero al final el mail que teníamos era ese, o sea, y francés no sabíamos, entonces Sí, sí, ahí en francés sí que no nos arriesgamos. Comentaba con un amigo antes de que me decía que no tenía muy claro si era un cómic para adultos o juvenil. ¿Vosotros cómo lo consideráis? Porque es Young Adult, en algunos Sí. Young Adult, no sé si tenéis ya claro ese enfoque o... Aunque lo teníamos ahí como flotando, digamos, la etiqueta cuando lo fuimos pensando, porque además era... Es que de nuevo, parece que justo en esa época, pues en la segunda mitad de los 2010, ¿no? De esa década, empezó también que si Juegos del Hambre, que si El Laberinto, que si... no sé si había una de vampiros también por ahí, pero vamos, que había muchas novelas que se estaban adaptando a cine. Y era un estilo que interesaba mucho a los americanos en aquella época. Nosotros fue un poco por simple paralelismo, porque las obras que nos gustaban, pues tipo Akira o tipo... digamos que también un poquito AIDP, aunque es más adulta, pero digamos que la puede leer un público adolescente. Y el manga shonen en general, pues es de público adolescente y no se le llama young adult al shonen, ¿no? Pero como fue un poco también lo que nosotros vivimos desde pequeño y lo que más nos había afectado, los superhéroes mismos Sí. son juveniles... No vamos a decir infantiles, pero... está cerca. Pero bueno, y claro, como nosotros también leímos mucho de esta parte de pues Frank Miller y demás, ¿no? Que como que los hacía más adultos, entre comillas, pues también como que los maduraba un poco a los superhéroes, aunque seguían siendo juveniles realmente. Y claro, lo que realmente a nosotros nos marcó el tono era... Lo queremos hacer como si lo viera el mismo público que algo tipo Star Wars. Porque para algo como una película como Star Wars, obviamente le gusta a mucha gente adulta, pero está más enfocada a un público infantil juvenil. Y básicamente porque era infantil juvenil, pero nosotros veíamos que se podía meter cierto drama... que no fuera tontorrón, o se podía meter cierta violencia siempre que estuviera más o menos justificada y con cierto gusto. Tampoco queríamos ir a algo súper pues, salido de madre, ¿no? Porque al final los protagonistas, una vez que pensamos que eran jóvenes, dijimos, vale, tenemos que equilibrar esto muy bien, lo que es el tema de la violencia, lo que es el tema del drama, lo que es el tema de... ciertos temas sociales o la política, digamos, pues lo tenemos que meter de una manera que sea mucho más digerible y que al final lo puede ver cualquiera, pero no está tampoco idiotizado, ¿no? Sí, y también en esa época parecía que todas las obras de autor tenían que ser como súper adultas, ¿no? Tenías que meter mucha violencia, tenías que meter sexo y tenías que meter... Sí. Como cosas de súper adulto, que en realidad es para un adolescente en plan edgy o algo así, ¿no? Y a nosotros nos apetecía algo más que pudiésemos jugar con una rama un poco más amplia y que pudiese ser un poco más juguetón cuando quisiéramos y muy serio cuando otras, ¿no? Pero parecía que casi todos los cómics de autor Image, Dark Horse eran
pues eso, cine negro o... Sí, hacían lo que no o- podían hacer en superhéroes, digamos, Eso muchos de es. esos autores, ¿no? Entonces decían, bueno, pues aquí meto gore, o aquí meto sexo a rabiar, o aquí meto drogas, y tampoco nos interesaba tanto eso. Como al final teníamos una historia que queríamos contar, y en el momento en el que se nos vino a la cabeza todo esto de posapocalíptico, pensamos, es un mundo nuevo, lo que más nos gustaría no es poner a un protagonista que sea algo del estilo de La carretera de McCarthy, ¿no? De ya gente que está como cansada del mundo, está como cínica total, sino gente que lo vea con ojos nuevos. Y pensamos, ya está, adolescentes. Esto es lo que nos va a funcionar muy bien porque al final tienes algo que a todos efectos es negativo, como que es un paisaje, digamos, posapocalíptico y la humanidad está un poco enterrada y se ha echado a perder y todo eso, pero para los chavales jóvenes que han nacido y crecido en ese ambiente es su mundo. Y ellos lo ven de distinta manera y ven cómo aprovecharlo y ven cómo tienen que hacer para sobrevivir. Y en todo ese ambiente pues nos interesaban mucho los lazos que se crean, la amistad, la infancia o la familia encontrada, ¿no? Esto es lo de Found Family, que Sí, es un poco... y un poco también como cansados de todas esas obras, ¿no? Como súper adultas, pero como súper cínicas Claro. todo el rato y... No sé, yo en ese momento también estaba más cansado de eso, todos eran súper cínicos, satíricos y no sé qué, y al final también creo una respuesta, ¿no? De no todo tiene que ser es ese rollo adulto exagerado, ¿no? Sí, tenéis una visión mucho más humanista Claro. que por ejemplo, con La carretera. Claro, claro. Prolífico. Claro. Hay una frase que me gusta mucho de la promoción del primer álbum, que es que dice, la ambición es un monstruo que crece hasta que te devora, que me parece que lo define perfectamente. Pero, ¿tenéis alguna así de ese estilo para el segundo? Sí, de hecho, es que esa frase fue un poco la que vendió el proyecto. Porque en todo este PDF que nosotros decimos que montamos y todo bien maquetadito y visual y tal, lo que pensamos, y a Miguel se le ocurrió la idea un poco de establecer el tono con una frase inicial, ¿no? Lo típico que en muchas películas empieza con frases de Albert Einstein o de lo que sea, ¿no? Que Sí. queda como muy culto y muy tal. Nosotros dijimos, vamos a inventar como una frasecita de Galleta de la Fortuna y engloba todo el tono y toda la historia, realmente. Y cuando la leyó Randy dijo, esta frase, de hecho, metedla, por favor, que la diga un personaje. Chris Warner me ha dicho que la teníais que poner, no sé qué tal. Y la utilizaron mucho para marketing por eso, porque creo que engloba todo en una sola frase. Y en el segundo libro tenemos otra que es esa que pone justo en la contraportada, que es la de los recuerdos no son una carga sino una bestia que debe domarse. Porque habla un poco también de eso, ¿no? De cómo esos fantasmas que nos llevamos cargándolos con ellos, ¿no? Por cosas que nos han sucedido en el pasado, pues nos pueden alterar hasta tal punto de convertirnos en algo negativo, algo tóxico y que no somos capaces de mirar más allá y mirar lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, son como los recuerdos están ahí y posiblemente no nos vayan a abandonar, pero hay que saber interpretarlos, hay que saber domarlos, ¿no? Y de eso va un poco también la historia del segundo, así que en cada uno teníamos un poco esa frase, porque además parece que no, pero cuando uno desde el principio, a la hora de escribir, se marca con no un final, no un principio muy particular y muy establecido, sino ese núcleo de tono, de narrativo de lo que quieres contar, si desde el principio ya lo tienes claro, te infecta cada escena, cada diálogo que estás haciendo, porque dices, tengo que ir a esto es lo que estoy contando, no me voy a desviar mucho, porque no tenemos espacio infinito. Entonces siempre estás como pensando, el post-it aquí, de los recuerdos no son una carga, son una bestia que debe domarse, ¿no? Entonces estás todo el rato, vale, recuerda, no va sobre la venganza, no va sobre descubrir un nuevo mundo, no va, va sobre esto. Y
la verdad es que eso viene muy bien a la hora de enfocar el proyecto. ¿Qué creéis primero? ¿Los kaijus o los gigantes o la historia que está detrás? Porque al final, como en casi todas las historias de ciencia ficción, normalmente, o incluso de género, la parte del género suele ser como lo que viste, la historia que realmente queréis contar, que aquí hay dos pues muy claras, como ya hemos dicho, marcadas en los álbumes. Entonces, ¿qué hacéis primero? ¿La parte del diseño de qué lleva, es decir, la historia de los niños o la historia de los gigantes? Ostras, no sabría decir con qué empezamos. Es que yo creo que fue como al mismo... Claro. Es que en parte es un proyecto muy raro porque se fue haciendo como durante mucho tiempo. O sea, incluso empezó siendo un proyecto diferente, los personajes eran diferentes. Sí, el tono y digamos, el mundo era el mismo, pero teníamos un poco un enfoque en cuanto a los personajes diferentes, porque eran un poco más adultos al principio. Y también pasa que a veces hacemos los dos al mismo tiempo. Sí. Entonces, a lo mejor se nos ocurrió la idea de estar hablándolo y demás, y igual él se va y se pone a escribir cosas y yo me voy y me pongo a dibujar cosas. Claro. Entonces, luego cuando se van entremezclando, pues se van puliendo. Él mete cosas en la historia de las que yo he dibujado, yo dibujo cosas de las que él ha escrito, o sea, y se van mezclando. O sea que suele ser... Pero yo diría que lo primero fueron los monstruos. Sí, ¿no? Yo es que al final somos muy visuales a la hora de pensar también, y cuando estamos ya diciendo, mira, y en el mundo podría ser así, vamos a hacerlo nevado, ya es como, ¿por qué nevado? Bueno, no sé, nos ha venido la imagen, pero claro, digamos que todo te va influyendo a medida que vas justificando lo que quieres contar. No, mira, nevado, porque es como una especie de invierno nuclear y la gente vive bajo la superficie y arriba tenemos a los monstruos. Mira, pues si está nevado y hay monstruos, yo quiero hacer un monstruo que sea blanco, ¿no? Y se mezcla. Mientras estás escribiendo cosas, como los dos también dibujamos, pues él está haciendo a los chavales como se los imagina, y yo digo, pues el monstruo molaría que tuviera dientes como de perros, de lobos, cosas así, ¿no? Porque encima nos venía la famosa fábula esta nativoamericana de cada hombre tiene dos lobos, ¿no? El lobo blanco, el lobo negro, y dijimos, pues todo esto está metido en el monstruo, ¿no? Son dos monstruos luchando, uno es blanco y otro es negro, creo que es bastante evidente. Pero ya eso, dices, lobo, es verdad, no hay muchos monstruos gigantes que sean como cánidos, como tipo mamíferos, la mayoría son lagartos, dinosaurios y cosas así gigantes, ¿no? Y dijimos, para olvidarnos un poco de que no se nos compare con Godzilla, ¿por qué camino tiramos, no? Entonces, esa manera de trabajar en la que estamos constantemente en paralelo, diciendo, vale, pues está el drama de estos chavales que eran amigos pero luego se separan y no sé qué, y al mismo tiempo estamos pensando, es que estaría guay que fuera blanco el bicho y que tuviera dientes negros porque así es contraste y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí, yo básicamente yo solo le mando como dibujos de ideas, como si fuese un analfabeto que no sabe, que no sabe escribir. Entonces yo solo hago dibujos sueltos, lo voy mandando y él a veces pues le da sentido Pero cosas de los monstruos, por ejemplo, los hizo él completamente. O sea, yo en los monstruos realmente toqué poco. Pero es verdad que cuando estás en esa fase de preproducción o en esa fase de brainstorming y tú estás escribiendo cosas, escribir en el vacío siempre es un poco más aburrido, ¿no? Porque es como, bueno, ir pensando en piezas de un puzzle para ver cómo van encajando. Pero si al mismo tiempo vas recibiendo como feedback o incluso ideas sueltas que no tienen nada que ver con cualquier cosa que yo haya escrito, como puede ser pues un boceto de unos chicos que llevan los abrigos andorracas así grandes y tal, o que si llevan piercings, o que si llevan no sé qué tatuaje, te dan ideas porque quieres meter eso en la historia. Entonces como que nos vamos infectando el uno al otro constantemente. Luego cuando acaba esa parte de preproducción, ¿funcionáis con un guión cerrado o todavía dejáis algo de espacio para modificar cosas?
Sí, o sea, cuando después de pasar esa preproducción de todo mezclado y caótico, realmente luego trabajamos como guionista dibujante. O sea, él escribe el guión como si fuese para cualquiera, o sea, un guión cerrado, está todo explicado, todos los diálogos hechos, las páginas separadas. Luego a lo mejor yo lo leo y le digo, esto mejor cámbialo, o esto no sé qué, o se comenta y luego cuando ya lo dibujo hago los cambios que pueda ir viendo sobre la marcha y poco más. O sea, nuestro método luego de trabajo es bastante Estándar, bastante tradicional, como si fuese eso con cualquier otro guionista o con cualquier otro dibujante. Sí, el guión se escribe. Y además lo escribí directamente en inglés porque, claro, al fin y al cabo nosotros para la editorial no estábamos probados. Entonces ellos también querían ver un poco cómo lo hacíamos y lo que hacíamos. Y yo escribo el guión directamente en inglés y ya está. Y se lo voy mandando a Randy, Randy le da el visto bueno. Me echa un vistazo aquí o allá en el diálogo, oye, cuidado aquí con esta expresión o lo que sea, y ya Miguel tira de ese guión. Lo que pasa es que siempre, obviamente, pues, uy, aquí a lo mejor se ha quedado un poco corto, o aquí creo que voy a meter una viñeta más, pero era un guión bastante establecido. Sí, solo que cuando lo cojo el guión, lo dibujo, tengo libertad de cambiar lo que quiera, ¿no? De reducir viñetas o añadir o cosas así. O si se me ocurre cambiar una página entera, se cambia. Pero ahí bastante tradicional. Entiendo que por lo que decís de la editorial ha habido muy poco... Casi muy poca nada. parte de edición. Casi En nada, ambas, ¿verdad? casi nada. O sea, la verdad es que más allá de cosas de errores gramaticales o de alguna idea suelta en algún momento... Sí, eso de meter la frase, oye, que la diga Claro, alguien, pero cosas así muy tontas. Sí, Y eso que, por ejemplo, en el inglés nosotros no somos bilingües ni nada. O sea, hasta a mí me ha costado a veces estar leyendo el guión en inglés y decir, es que de verdad, ya. ¿qué necesidad hay? ¿No? Pero claro, yo me lo tomaba muy en serio y dije, no, yo guionista profesional, esto hay que hacerlo en inglés y se hace en inglés. ¿Tienes un B2 o un C1 lo que sea? Nada, yo aquí... Pero así, yo creo que les sorprendió cuando los conocimos en Barcelona y empezamos a hablar un inglés de patata. O sea, y dirían en plan de... ¿Y esto? ¿Se les estoy editando a estos en inglés? Aún así fueron muy amables y nos dijo, pues habléis mejor inglés que la mayoría de españoles. Bueno. Pero cualquiera te diría que es eso, que en Estados Unidos, siendo español, no vas a publicar un guión tuyo en tu vida porque tu inglés o porque no sé qué. No. Mientras no se enteren, no hay problema. O sea, hay que aparentarlo. Y el traductor de Google ayuda muchas veces. Diccionarios, word reference y todo eso. Pero vamos, que así un poco también nos adaptábamos a la forma de trabajar y que ellos lo pudieran estar revisando. Pero es verdad que en este sentido Randy, que fue el editor, es que él fue confianza plena. Es en plan, no, si a mí me gusta mucho la historia, vosotros haced. Y ya está. Y aquí en español pues tuve la suerte de que Astiberri me dejara traducirlo yo mismo, pero me costó más de lo que yo pensaba, porque ya una vez que lo ves en inglés y que lo piensas en inglés y que los diálogos están como ideados en inglés, dices, joder, que no sé cómo poner esto, que soy español, se supone que sé más que de inglés, pero cuando una frase está tan pensada, tan concreta, para expresarse de una manera, cuando lo pasas a español muchas veces, eso, y que en español siempre se hace un 30% más largo el texto. Entonces muchas veces no me cabe, tengo que reducir esto, o quito esta palabra, y ahí la verdad es que ahí sí que tuve ayuda en la edición y en la traducción, porque había partes en frases que me quedaban raras, o un poco pues demasiado literales y sí, de hecho yo creo que hemos tenido muchas más
notas, o sea, de corrección. En español que en inglés. De corrección en español que en inglés. Sí. En español ha Totalmente. sido un montón de emails de para aquí, para allá, cambia esto no se lee bien, esto no sé qué. Sí, Y sí, en sí, inglés sí. entraba todo fácil. Sí. Esto es una cosa que no... Para que veas que aprender O inglés... sea, no que es- yo creo que igual los de Astiberri se sorprendieron al vernos hablar español y que dijeran, hostia, Saben. hostia, que estos son españoles. ¿Cómo llegáis a entablar contacto con Astiberri? No sé si los derechos los gestiona A través de Dark a través Horse. de Dark Horse. Sí. Otra cosa que no hicimos absolutamente nada. Y de nuevo otro caso extraño, porque, claro, cuando sacamos el primer libro, al poco tiempo mostraron interés Francia y Polonia. Francia, Polonia, sí, y claro, dijimos, joder, que somos españoles y ninguna editorial española la ha dado por, no sé, echarle un vistazo a esto y tal. Dijimos, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Tampoco conocemos a nadie, si es que no... Y claro, pasó el tiempo y con el segundo, pues me imagino que le llegarían a los radares a Astiberri, pero yo recuerdo hablarlo con Randy y de decirle, oye, ¿no hay ninguna oferta de ninguna editorial española? Es que mira, de momento no... pero ¿vosotros os gustaría alguna en concreto? Y nosotros, la verdad es que la primera en la lista sería Astiberri. Que queda muy bien ahora decirlo, es muy de bien queda y todo eso, pero es la realidad. Dijimos, Astiberri y Norma, y las demás no tengo ni idea, porque... o sea, además porque pensamos, tiene sentido porque han tenido contacto con otras series de Dark Horse. Sí, o sea, todo Dark Horse se publicaba casi todo en Norma y Astiberri. casi Claro, todo. y en Astiberri pues todo lo de Black Hammer y de Rumble y de... Sobre todo las obras de autor de Dark Horse, ¿no? Como lo de Emma Ríos Eso o algo es, de David eso es. Rubin. Y dijimos, pues nosotros ahí igual. Es que encajaría, ¿no? Pensamos, encajaría ahí. Y pues de nuevo suerte. Sí, un día nos escriben y nos dicen, Astiberri quiere los derechos y nosotros, vale. O sea, no, es que no. Estupendo. Siempre es más aburrida la realidad de lo que... Entre los dos volúmenes se nota bastante evolución tanto en el dibujo como en el guión. claro. ¿No? Claro, han pasado 4 años, si no recuerdo mal. Sí. ¿Tenéis la historia del segundo ya pensada en el primero? O por lo menos abocetada. teníamos elementos, no la historia, pero teníamos Sí, había ideas. cosas que queríamos, pero no estaba la historia como tal, pero sí ciertos personajes o qué iban a hacer ciertos personajes Sí, del grupo, evoluciones. cómo queríamos que avanzase, o incluso quién queríamos que fuese como más protagonista en la siguiente Sí, historia. eso sí ¿sabes? lo teníamos claro. Como que había muchos elementos, pero no nos habíamos puesto a escribir, la verdad. No, pero sí que es verdad que lo pensamos más a nivel narrativo que a nivel bueno, ¿qué elementos así como estéticos o tal vamos a pensar? Pensábamos más en, estaría guay desde el punto de vista de este otro personaje, cambiarlo en vez de que sea el mismo protagonista, o vamos a hacer que vayan a un sitio que sea no sé qué, o los cazadores de monstruos estos, ¿no? Eso sí que son ideas que estaban en un cajón guardadas desde el primer número, o sea, desde el primer volumen, y que las teníamos ahí reservadas para una segunda historia, sí. Sí, sobre todo porque cuando estás pensando en el primero, siempre como que te sobrepasas de ideas. Sí. Siempre empiezas a pensar como una escala como claro. demasiado grande, Y ¿no? de esta no cabe, esta no cabe, esta no cabe, y al final cuando nos pusimos es que salió casi solo la historia del 2, porque teníamos todos esos elementos ahí en el fondo del cajón y teníamos ya ideas y teníamos incluso algún bocetillo por ahí de personajes y de cosas, y es que creo que en un mes ya lo escribí todo. O sea, fue una cosa... Sí, el 2 fue una cosa, o sea, costó mucho hasta llegar a hacerlo, pero una vez nos Pero porque pusimos... estuvimos pues, escribiendo otras cosas en paralelo y tal, y dijimos, no, Giants 2 no va a ser lo siguiente que vamos a hacer, lo vamos a dejar. Y estuve escribiendo otras cosas, y Miguel estuvo también con lo de Cyberpunk un poco ahí metido, pero al final dijimos, es que queremos contar esta historia también, y del tirón pues salió. Hay muchas más historias del universo Gigantes.
siempre nos gustaría y siempre tengo cosas guardadas, así que... Sobre todo porque en ese parón que hicimos después del primero, sí que se escribió mucho Sí. de muchas cosas, ¿no? Como que empezamos a ver qué queríamos hacer después, porque nada más acabar el primero, Randy Stradley nos dijo, ¿qué hacemos después? ¿No? Como querían... ¿Qué tenéis pensado? Claro, querían hacer algo ya. Pero, ¿de Gigantes o de cualquier otra cosa? Nos preguntaba en general. En y- general, o sea, era en plan de ofrecerme cosas, vamos a hacer algo. Y nosotros nos quedamos un poco en shock porque después de como preparar todo hasta llegar al primer cómic nuestro, una vez lo haces y lo acabas, te quedas en bragas. Oye, me imagino una sensación incluso de vértigo, claro. Claro, es el vértigo ese típico, ¿no? Síndrome del primer álbum. Del primer álbum, de Sí, sí. estás como toda tu vida casi preparándote Claro. para sacar el primer álbum y luego ¿Ahora qué? el segundo te piden que lo hagas de seguido, ¿no? Entonces estuvimos ahí pensando qué queríamos hacer. Otras historias, otras ideas que no tuvieran nada que ver Claro, con escribimos Giants. varios proyectos, un montón de ideas, de cómics que podríamos hacer y al final acabamos en Gigantes 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Y qué habéis hecho en el tiempo antes de poneros a hacer el segundo? Pues yo escribí varios bocetos de ideas, estuve también colaborando con otros autores en otras cosillas, otros trabajos. Claro, y al final la realidad de todo esto, que nosotros no nos dedicábamos al cómic de manera profesional, o sea, nosotros éramos profesores de cosas de arte, de dibujo, de cómic, y el cómic era como lo que queríamos hacer, pero al final con casi todos los dibujantes de cómic de España necesitas un trabajo en el que mantenerte con un sueldo, ¿no? Entonces nosotros no podíamos permitir el estar un tiempo escribiendo cosas, viendo qué queríamos hacer, porque al final nosotros lo que queríamos era poder hacer obra nuestra sin estar ahogados de tengo que hacer el número de Marvel que toca, tengo que hacer el no sé qué. O sea, más como escritores o como creadores que como una cadena de producción. Por eso nos tomamos esos tiempos a veces largos. Sí, sí. No, y eso, pues fue eso, tú hiciste Que yo lo de hice- Cyberpunk. Yo hice lo de Cyberpunk, que también tocó con la pandemia, o sea, fue como... Sí, es verdad que se mezclaron muchas cosas. Se mezcló un montón de cosas ahí, que todo se estiró en el tiempo, Claro. se alargó, lo que eran 6 meses pasó a ser un año, ¿sabes? Es como Sí, sí, sí. una época rara, pero al final salió, ¿Alguien más? Bueno, pues algo más. ¿El trabajo, has notado diferencia de ese trabajo Cyberpunk a trabajar con tu hermano? ¿O era más ese rollo de lo que comentábamos, de cadena de montaje? Ahí yo creo, o sea, en parte sí, porque te encuentras con un guión el día 1 y encima en Cyberpunk lo que tienes es que está todo hecho. El Bueno, universo. el mundo está- claro. Claro, el mundo está hecho, los personajes en general ya están hechos, los trajes, las armas, no sé qué, que en parte a mí me venía perfecto, porque yo no quería inventarme absolutamente nada. O sea, si me invento algo que sea para mí, ¿no? Entonces, tuve esa suerte y luego me tocó un guión de Cullen Boom, pero yo con él no hablé jamás en la vida. Entonces, pero es lo que le pasa a todo el mundo. Yo tenía contacto pues con el lead writer de con el CD que Projekt. con el que trabaja en el estudio del videojuego, que es el que en realidad se encargaba de eso. Y a mí me daba un guión, yo dibujaba lo que quería, nadie me decía nada. Le cambiaba cosas del guión al Cullen Boom, nadie me decía nada. Yo creo que a él le daba bastante. Le daba bastante igual. O sea, yo creo que él ni nunca llegó a ver el cómic. Yo creo que es uno de los casos en el que el estudio tenía un storyline así más o menos de lo que querían y simplemente dijeron, Cullen Boom, te pagamos no sé cuánto y pones tu nombre en la portada. Pero Lo adaptas a estilo guión para el dibujante y ya está, ¿no? Y fue trabajo totalmente de encargo. sí, y eso, y como tocó en pandemia, me dieron como más tiempos de lo habitual que tiene un dibujante americano, típico de un número en un mes y todo hasta el cuello. Entonces tuve como tiempo, estaba encerrado en casa, o sea, fue raro como experiencia profesional de cómic. Entonces
no lo considero muy cadena de montaje, porque en realidad hice lo que me dio la gana, pero con los juguetes de otro. Y no te ponían ninguna... Porque claro, otros autores que trabajan en licencias tienen problemas con esta arma, no es exactamente... ¿Eso no tienes problemas? No realmente, o ¿Qué sea... pasó con la portada de Star Wars, no? Ahí Es que Star Wars es un Lucasfilm- ejemplo de... Sí, eso, precisamente de eso me pasó, pero sí, porque eran chorradas de... No, es que tiene que ser esto blanco puro, si no, no vale. La espada láser. Pero con Cyberpunk, la verdad que no... O sea, que como ya te daban todas las cosas, todos los modelos, y es que encima no había salido el juego. O sea, Claro, que era, todavía- hasta claro. más difícil, porque solo tenía unos JPGs ahí cutre de modelos de... De 3D, sí, Y- de concept art. Y solo había un tráiler del juego en el que ni se veía el juego. Entonces, yo tenía cosas sueltas y acertaba en algunas, o te pedían diseñar un personaje, lo hacías y te decía, oye, te has pasado un poco con esto, pero en general tuve bastante libertad. O sea, en parte hice lo que me dio la gana. Y eso, hasta hay escenas que es que no están ni escritas. Que dibujé yo como quise y ya está. Entonces, ahí tengo una experiencia rara porque otros dibujantes no han tenido esa experiencia en un cómic comercial Han estado más atados en corto. y encima de una marca grande y encima, no sé, por eso que ahí yo creo que tuve suerte porque igual que con el colorista, pues pude hablar con él más o menos, decir qué cosas me gustaban, porque yo habiéndomelo coloreado todo, era muy raro que me coloreasen a mí, me ponían muy quejica, no me gustaba nada. Claro, entiendo. Quería cagarme en el colorista continuamente. Pero antes que eso, pues empecé a hablar con él para qué cosas me gustaban más o menos. O sea que Y aquí de nuevo gracias a las redes sociales, porque no fue a través de la editorial que hablaste con él, fue él, lo pillaste ahí por Twitter, ¿no? Y ahí le... sí, igual que lo de Cyberpunk me salió porque subí 4 dibujos de robots o de no sé qué y me escribió los del estudio. O sea que... Y volviendo a Gigantes, ¿tenéis pensado alguna historia en el que cambiar el tono? Es decir, que ya no sea young adult, sino que sea plenamente adulto. Hombre, siempre hemos pensado que a medida que fuera avanzando hubiera un poquito más de madurez por parte de los personajes. Entonces, en un supuesto tercero, con otro personaje protagonista, otro punto de vista diferente, porque siempre nos gusta esa idea, posiblemente lo viéramos un poco como madurar, ¿no? No sé si adulto del todo, pero sí una forma un poco similar a la de Harry Potter, que cada año crecen. Entonces, claro, los problemas no son los mismos cuando tienes 10 años que cuando tienes 18. Sí, y eso en una serie nos parecía interesante, el hecho de... Verlos madurar. Sí, de que eso además co- no es nada habitual realmente. Claro, como esas sitcoms, ¿no? De los 90, que veías crecer al niño chico, esas cosas. El príncipe de Príncipe de Belén. Bel-Air, cosas así. Pero en otras obras, Otra pues... referencia clave. Claro, pero en otras obras sí. Nosotros no estamos cerrados a solo queremos hacer juvenil, pero hay veces que las historias nos pide ese rollo. Creo que con Gigantes, por el solo hecho de que los protagonistas eran adolescentes, era como que nos pedían no irnos demasiado a adulto 100%, pero más maduros, sí, con el tiempo es lo que nos gustaría. De la hecho, verdad. yo creo que de todos los proyectos que tenemos en la recámara o que hemos ido escribiendo durante los años, yo creo que Gigantes es el único que es juvenil. Porque lo veíamos ese proyecto en particular como juvenil, pero el resto de cosas que hemos escrito, que No. están ahí un poco en el cajón y tal, yo creo que ninguno tiene nada de juvenil. No tiene chavales haciendo... Es como que ahí se ha gastado toda esa... O nos hemos hecho viejos también. Eso que queréis contar de jóvenes, ¿no? De chavales. Ya eso está pasado, ya no queremos ser más Es jóvenes. que con la tontería eso de empezar el primer cómic hace 9 años, pues claro, Es que pasó 10 años ya. es que va a pasar una década ya. Y ya, pues, Ya tenemos que hacer el 10º aniversario, ¿no? O sea, Sí, sí, estamos, dentro de nada, dentro estamos de haciendo promo del 10º Especial, aniversario. Sí. Ya por ir acabando, ¿en qué estáis trabajando ahora? ¿De cómic? Pues ahora O de sí que otras cosas. estamos en cómic, de nuevo una obra de los dos, pero esta vez sí que está enfocada al mercado franco-belga. Que no hemos aprendido francés todavía, pero también con estas cosas de las redes sociales mágicas, pues fíjate cómo son las cosas, que cuando esta editorial, bueno, los franceses,
se interesaron por adquirir los derechos de distribución de Giants, hubo una puja entre dos editoriales y nosotros nos decidimos por una, justamente porque tenían una línea young adult que iban a hacer nueva y tal, mientras que la otra era más de autor, con tapadura. Siempre nos dolerá el no tener la tapadura, pero veíamos como que tenía más sentido para el público que fuera enfocada a esta línea de público más juvenil. Y ahí pues iban otras series como la de Harley Quinn, esta que se hizo de... Sí, o creo que... Sí, Cristales Rotos. Creo que estaba empezando lo de Something is Killing the Children. Something is Killing the Children. Eran como unas series así como juveniles. Que iban a sacar como todo un catálogo juvenil, ¿no? Sí, que iban a estar las tiendas como todo sí, el catálogo era a la más vez, pequeñito. La verdad es que estaba bastante chulo el formato, pero justo esa otra colección pues terminó cerrando porque no fue bien, y había cómics de Ricardo Delgado y de Apocalyptic Girl. que creo que era, Sí. era la editorial de Tintín, ¿cómo se llama? Casterman. Sí, pues esa era la otra. ¿Qué pasa? Que la persona que estaba ahí y que le interesaba nuestro cómic y que era el que lo iba a traducir y no sé qué, se quedó en la calle. Y contactó con nosotros por Twitter y